Buenas noches, profesor. Yo le voy a hablar sobre la contabilidad, en qué consiste la contabilidad, cuáles son los objetivos de la contabilidad, el ciclo, las etapas de la contabilidad y el principio de la partida doble. Podemos decir que la contabilidad es una herramienta que utiliza procedimientos para mostrar las actividades económicas de una empresa. Consiste en registrar las entradas, las salidas, las compras, las ventas, procesar y resumir la información. El objetivo de la contabilidad es proporcionar información clara, veraz, relevante, comprobable, comparable en un tiempo oportuno para poder de esta forma analizar la información y verificar si la empresa está en pérdida o está en ganancia. De esta forma se puede tomar una mejor decisión, ¿no? El ciclo contable, profesor, es un conjunto de pasos y procedimientos en el que se analiza, se elabora, se registra, se prepara la información financiera en un tiempo determinado. Esta puede ser mensual, trimestral o anual, ¿no? La más común es la anual. La etapa del ciclo contable inicia con los inicios de las actividades. Si una empresa es nueva, ahí se registran los activos y los patrimonios, y si la empresa ya viene funcionando, entonces se comenzaría con la fecha del 1 de enero, ¿no? Comienza sus actividades, se tendría que registrar. Luego sigue la etapa del libro contable. La etapa del libro contable se registran todas las transacciones, como las compras, las ventas, todas las transacciones que realiza la empresa se registran en el libro contable. Luego sigue la etapa de registrar en el libro mayor. La etapa del libro mayor es un resumen del libro diario. Luego viene la etapa del balance y comprobación de las sumas y saldos. En esta etapa es un resumen de todas las actividades que viene realizando la empresa. Luego viene la etapa del ajuste. La etapa del ajuste es una etapa donde nos permite corregir ciertos errores que han podido ver en las etapas anteriores para que podamos dar una información de los estados financieros que sean claros, ¿no? En esa etapa nos permite a nosotros corregir, verificar, analizar que todo esté bien en la etapa de los ajustes. Luego nos toca la etapa de la hoja de trabajo. En esa etapa de la hoja de trabajo no podemos excedernos a 10 columnas, y esta etapa nos va a ayudar a poder realizar nuestros estados financieros. Y los estados financieros más relevantes que necesita la organización es el estado de balance general y el estado de pérdidas y ganancias. En esos estados financieros nosotros podemos demostrar si la empresa está perdiendo, si está ganando, en qué situación se encuentra, para que pase la etapa de la interpretación. La etapa de la interpretación va a analizar los estados financieros para ver en qué situación se encuentra, si la empresa está viable, si la empresa está estable, si la empresa ha ganado, si la empresa ha perdido. En esta etapa se pueden hacer comparaciones con años anteriores para ver si la empresa ha crecido o está creciendo, o si la empresa no ha crecido y va en declive. En esta etapa es muy importante porque nos va a poder permitir ver en qué situación está y cómo va a ser también a futuro proyectarnos a nuevas metas, ¿no? En la organización, dependiendo de cómo esté la organización y en qué estado se encuentre. Y luego sigue la etapa del cierre. La etapa del cierre contable culminaría después de la interpretación de los estados financieros. Luego seguimos con el principio de la partida doble. El principio de la partida doble es un registro bastante usado, bastante común, donde sí o sí tienen que afectar dos cuentas. Sí o sí. Es un ejemplo, ¿no? Toda persona que recibe algo, la otra persona debe de entregar algo. Es así como que yo te doy algo y tú a su vez me entregas algo. Es así, ¿no? Tenemos que recordar que todos los derechos se incrementan por el lado izquierdo. Los derechos se incrementan por el lado izquierdo y las obligaciones se incrementan por el lado derecho, teniendo en cuenta que en ambos lados se tienen que poner los montos iguales, tienen que tener el mismo monto, no puede haber un monto de diferencia que el otro.
Si yo registré en un lado derecho 10 soles, en el lado izquierdo también se tiene que registrar la misma cantidad. Damos el ejemplo de la empresa. F&G compró mercadería al crédito por un valor de 5.000 soles. ¿Ya? La empresa compra mercadería por un valor de 5.000 soles al crédito. Vamos a nosotros utilizar 4 cuentas, que es la cuenta de compras, que es la cuenta de cuentas por pagar, la cuenta de mercaderías y la cuenta de variación de existencia. Vamos a registrar los 5.000 soles iniciando por el lado izquierdo, ya que por el lado izquierdo se incrementan nuestros gastos. Por el lado izquierdo crecen nuestros gastos. Entonces vamos a registrarla por ese lado. Y por el lado derecho se incrementan nuestras obligaciones, y nuestras obligaciones es la cuenta por pagar, porque es una mercadería que tiene que ser pagada al crédito. Entonces eso para nosotros nos obliga, es una obligación que se tiene que registrar por el lado derecho. ¿Ya? Luego registramos la mercadería. La mercadería que ya nosotros hemos comprado viene a ser un derecho de la empresa, y los derechos se registran por el lado izquierdo. Y a su vez tenemos que registrar en variaciones. Las variaciones se registran al lado opuesto de donde se registran las mercaderías. Si la mercadería se registró al lado izquierdo, entonces la variación se va a registrar al lado derecho. De esta forma se da el principio de la partida doble en esta operación. Muchas gracias, profesor.